Buenos días amigos, el día de hoy voy a hablar acerca de por qué el socialismo y el comunismo no funciona y no ha funcionado nunca en el mundo. En primer lugar quiero decirles que yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas ideologías y no creo estarlo nunca. Así que empecemos. En el primer video que grabé explicaba qué era el socialismo. El socialismo es el primer paso para el comunismo. El socialismo no es ayudar a la sociedad, no es crecer juntos como sociedad. El socialismo es un conjunto de pasos, que si ustedes quieren saber cuáles son, les recomiendo ver el otro video. En América Latina no se instauró nunca un comunismo, solo se instauró socialismos. ¿Por qué? Porque a los socialistas no les conviene ser comunistas. El comunismo invita a ser una sociedad igualitaria, en la cual todos obtienen lo mismo. A las personas socialistas que están en el poder no les convendría ser comunistas. De lo contrario, tendrían que compartir sus riquezas con todos. ¿Por qué no funcionan estas teorías? Porque el comunismo es una teoría creada, mientras el capitalismo se desarrolló naturalmente junto con la historia de la humanidad. En primer lugar, se creó en una época diferente. Karl Marx creó esta teoría en la época de la Segunda Revolución Industrial, en la época en la que los derechos laborales eran muy diferentes a los actuales. Además, en la teoría de Mariátegui, de los 7 ensayos, Mariátegui compara al socialismo con la época de las cavernas, en la que los más fuertes salían a cazar y al regresar compartían socialmente con la tribu. También compara Mariátegui con el sistema incaico. Mariátegui nos explica que los incas tenían un sistema socialista, aunque realmente los incas tenían un sistema más feudal que socialista. Niega la naturaleza humana, de la unidad humana, pues cada persona es individual en sus sueños, en sus metas y en el esfuerzo que realiza día a día para obtener sus objetivos. En un comunismo no importa si tú te esfuerzas más o eres más hábil haciendo algunas cosas que otras personas, tú obtienes lo mismo, así que no existe premios al talento. Se induce a crear una sociedad mediocre, una sociedad igualitaria, una sociedad en la cual el talentoso tiene que ser rebajado al nivel del mediocre. En el primer video que subí explico qué es el socialismo. Para poder aclarar estos puntos me gustaría que vean ese video. El socialismo es el primer paso para llegar al comunismo e inicia con la abolición de la propiedad privada y la redistribución de la riqueza. Desde ese momento el Estado lo controla todo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de controlarlo. O sea, lo tiene que controlar el Estado. La persona no tiene la capacidad de tomar decisiones. No tenemos la inteligencia adecuada. Y es el Estado Salvador quien tiene que tomar la riqueza, tomar los bienes y repartirlos igualitariamente, porque ellos sí tienen la capacidad de hacerlo. El Estado, al abolir la propiedad privada, elimina los incentivos, se elimina las ganancias. Una persona que no pueda obtener incentivos, dejan de esforzarse. Para el socialista, la justicia es darle lo mismo a todos, es repartir por igual a todos. No importa tu esfuerzo, te mereces lo mismo que todos. Entonces el Estado es el administrador total. Y bueno, si nosotros leemos un poco de historia, entenderemos que el Estado no es un buen administrador. Hagamos un poco de memoria y recordemos cuándo el Estado ha sido un buen administrador de bienes y servicios. Además, a mayor control estatal, mayor corrupción. El Estado es muy mal administrador público y eso es algo que no podemos negar. Es algo real, es algo que se ve y se observa día a día. Por ejemplo, lo que escucho últimamente, ¿no? Pobrecito, hay que darle oportunidad a esta persona humilde, a una persona de provincia. Y ojo, no tiene nada que ver los orígenes. Estamos hablando de la capacidad. A este profesor, porque todos se merecen oportunidad. O sea, no importa tu capacidad, solo hay que dar una oportunidad. Si nosotros pensamos de esa manera y ponemos a una persona en el control del gobierno pensando de esa manera, no podemos pedir buenos resultados, pues no estamos tomando la mejor decisión. Ahora imaginemos que el Estado tenga el control de todo. Se socializan las empresas y se reemplaza la administración por un consejo de trabajadores. Imaginemos que un consejo de trabajadores administra la empresa. El consejo de trabajadores va a administrar la empresa mucho mejor que un administrador. Obviamente no va a administrar mucho mejor que un administrador. Eso es uno de los motivos por la cual las empresas socialistas quiebran. Las empresas dentro de un socialismo quiebran. Otra cosa interesante es el famoso poder del pueblo. Darle poder al pueblo. Ahora, nosotros elegimos un representante que tenga las capacidades y las características adecuadas para poder conducir al país a un futuro mejor. Pero si ponemos en manos del pueblo la administración pública, va a suceder lo mismo que en la empresa. Probablemente quebremos como país. Además, el mismo Lenin lo decía. No hay necesidad de empresarios en un socialismo. Lo que nos decía Lenin era de que para manejar las empresas solo se necesitaba un conocimiento mínimo de escritura y de aritmética, lo cual es completamente falso.
El sistema socialista elimina los mercados y se apodera totalmente de la economía. Elimina la oferta y la demanda, pues elimina el rol de la escasez. ¿Qué es el rol de la escasez? El rol de la escasez es que cuando un producto es escaso en el mercado, entonces su precio tiende a subir. Y cuando el producto lo encuentras en abundancia en el mercado, el precio tiende a bajar. Al eliminar el rol de la escasez, eliminas la oferta y la demanda. Ojo, en la economía los precios dan información tanto a las personas que van a comprar como a las personas que van a vender. Si alguien quiere comprar algo, analiza el precio y eso le dice si es que hay escasez o si hay abundancia. No solo eso, también analizas el precio para evaluar la calidad de los productos, tanto para comprar como para venderlos. Es normal que en un sistema socialista exista la fijación de precios. Al fijar los precios causamos un gran daño, pues muchas veces los precios no cubren la rentabilidad de la empresa, no cubren la rentabilidad para mantenerse activa la empresa. Y eso es otra de las razones por la cual quiebran las empresas en un socialismo. Se elimina la coordinación económica. En otras palabras, las personas no saben a cuánto vender, a cuánto comprar, no saben cuál es el precio correcto, no saben absolutamente nada, no saben si están pagando lo justo por un producto o si lo están vendiendo a precio justo, pues el precio de un producto se determina por el equilibrio entre la oferta y la demanda. En ese momento ya no importa si tú pones administradores, pues los administradores no tienen nada que administrar. Al no existir oferta, demanda, mercado, al no existir coordinación económica, entonces no existe ningún tipo de administración, pues ya no se puede tomar decisiones. No hay nada que administrar. Ya no hay sistema de precios, coordinación económica, rol de la escasez, oferta y demanda, ni mercado. No hay nada que administrar. Además, en todos los proyectos siempre se debe evaluar la rentabilidad. Sin un mercado, ¿qué sentido tienen las evaluaciones técnicas? ¿Qué sentido tienen las evaluaciones de la rentabilidad? Pues viable no quiere decir rentable. Un ejemplo, si nosotros tenemos una población de 500 habitantes y tenemos la viabilidad, es viable construir una central hidroeléctrica para este pueblo, pero nosotros construimos una central hidroeléctrica para alimentar un pueblo de 100.000 habitantes, sería muy poco rentable, sería completamente ilógico, sería administrativamente incorrecto. Viable no quiere decir rentable. Al no existir mercado, el Estado controla absolutamente toda la economía. Fija los precios, presupuesta todo. Con eso se elimina la rentabilidad de las empresas. Se empieza a controlar y estatizar todo. Se estatizan los bancos, que es el objetivo de todo gobierno socialista. Al estatizarse los bancos, suele tomar muchas malas decisiones económicas. La mayoría de países existe inflación debido a ello. Las empresas privadas se vuelven bienes sociales. O sea, imagínate, una persona o un grupo de personas juntaron un capital, crearon una empresa y viene el Estado, lo estatiza, les expropia su propiedad privada, lo vuelve un bien social, administra ese bien social, muy mal, pero lo administra y quiebra la empresa. ¿Por qué estatiza las empresas? Suelen utilizar muchas excusas, suelen presionar por medio de impuestos, presionar elevando los gastos, de muchas maneras. Por ejemplo, el Estado sube el sueldo mínimo, obliga a las empresas a pagarles cierto sueldo mínimo. Las empresas, al no poder mantener ese pago, realizan despidos masivos. El momento en que las empresas realizan despidos masivos, entonces el Estado no puede permitir eso. Entonces expropia la empresa. La empresa expropiada mantiene los gastos, pero al ser los gastos más altos de la rentabilidad, pues el Estado no es un buen administrador, entonces la empresa tiende a quebrar. La empresa quiebra y es mucho peor, pues desaparece la empresa. ¿Qué sucede con esos trabajadores? Si anteriormente se había despedido un porcentaje, ahora se despide a todos. Cuando una empresa quiebra, les cuento, el empleado no cobra su liquidación. Entonces esas personas son despedidas y encima no cobra su liquidación. No cobran algo que por ley, aunque las leyes en el socialismo cambian, no cobran algo que por ley deberían cobrar. Esto no sucede con una, sucede con muchísimas empresas. Quiebran todas las empresas y entonces las personas en la calle buscan trabajo, pero ya no hay empresas. Entonces ya no hay trabajo. Y es así como la economía cae totalmente. Es un efecto dominó que inicia desde la idea socialista hasta el quiebre de la economía. Ahora yo te pregunto, ¿tú invertirías tu dinero para crear una empresa corriendo riesgo de que la puedas perder, de que te puedan expropiar? Lo que crea puestos de trabajo es la inversión privada. Y si todos tienen miedo de invertir, entonces jamás existirá la inversión privada, por lo cual jamás existirá puestos de trabajo. El Estado es un administrador, es un mal administrador por cierto, pero no es empresario. Para crear empresa se necesita empresarios. Por todos estos motivos, la economía en un país socialista quiebra.
Es por eso que en el mundo nunca ha funcionado. El socialismo y el comunismo solo trae pobreza, hambre y miseria. Opresión y miseria. ¿Por qué crea opresión? Porque todos los países comunistas y socialistas del mundo son dictaduras. Entonces, si tú sales a reclamar, existe una represión violenta. En muchos casos, violaciones de derechos humanos. Entonces tú te preguntas, ¿dónde queda la lucha de clases? Pues la lucha de clases es una excusa que utilizan para lograr el poder. Y una vez en el poder, efectivamente, eliminan la diferencia de clases, pero ahora solo existen pobres. Todos terminan pobres. ¿Quiénes son los que sustentan todo este sistema? Pues los trabajadores, las personas que todos los días salen a trabajar y a generar rentabilidad al sistema socialista de ese país. Estos trabajadores trabajan por los que no trabajan por los vagos y trabajan también por los miembros del gobierno que solo se enriquecen y que no comparten su riqueza con la sociedad. Paradójicamente, pues ellos crearon un estado socialista. Y como para ponerle la cerecita al pastel, se elimina la libertad de expresión. Existe una represión a las ideologías opositoras, a las ideologías que se oponen a las ideologías del gobierno socialista o comunista. Es más, en varios países existieron campos o centros de concentración en las cuales juntaban a todos los presos políticos, juntaban a muchos presos políticos, periodistas, personas que trataban de luchar contra el régimen de manera injusta. Algo que en una democracia jamás se podría observar. En Rusia se crearon los gulags, en Cuba se crearon los campos de trabajo, las checas en España. Es una represión descarada de la libertad de expresión. En un gobierno socialista yo no podría estar grabando un video como este. Con esto inicia un control ideológico, por lo que realizan muchos cambios en el sistema educativo escolar y en los sistemas educativos superiores, como por ejemplo las universidades, las policías y las fuerzas armadas. ¿Qué se obtiene con esto? Se adoctrina desde niños a la sociedad para mantener el régimen y las ideologías socialistas. De la misma manera, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales controlan todo, absolutamente, llenan de su ideología absolutamente todos. En otras palabras, controlan los bienes y servicios de la sociedad, controlan la economía y controlan la ideología. Una persona es completamente privada de su libertad. Además, controlan los medios. Bueno, eso es algo obvio, eso es algo que se ve en todos los países socialistas y comunistas. ¿Por qué controlan los medios? Porque obvio, si los medios estuvieran abiertos, todos podrían ver las bondades del mundo capitalista de otros países y podría correr riesgo de abrir los ojos y de querer salir de ese sistema. Eso obvio que un sistema socialista comunista no lo podría permitir. Es por eso que es obligatorio controlar los medios y los sistemas de información. Pero no te preocupes, si eres parte del gobierno, parte de la cúpula, puedes vivir como capitalista, puedes tener lujos y además puedes acumular riqueza. Y ojo, no te conviene ser comunista, pues tendrías que compartir tu riqueza. Te conviene quedarte en el poder y ser socialista. Esa es la única manera de que no compartas lo que has ganado. Mejor quedarse como socialista. Un sistema socialista sería el fin de la democracia. Un sistema socialista en Perú sería el fin de la democracia en Perú. No lo permitas. No permitas que se instaure una dictadura con socialismo o comunismo. Disculpen por subir ahora el video, la verdad que he estado muy ocupado. Lo tenía grabado, pero recién tengo la oportunidad de subirlo. Por favor, comparte esta información con todos, porque es bien importante que todos sepan la realidad de las cosas. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video.